Entonces, este pK del resto está muy cerca, ¿no? Muy cerca del punto de la concentración de la forma disociada y no disociada que hicimos, son iguales. Están muy cerca. Entonces ese pK que le llamo el pK del resto. Para hacerlo claro. Entonces, en ese gráfico del ácido aspartico que está en la parte de abajo, enfatizado, ¿dónde poner las cargas positivas y negativas? El ácido aspartico es un monoamino dicarboxilo. Es un monoamino dicarboxilo considerado de una positiva y con cargas negativas en el centro. No se olvide de eso. El alicina es al revés. Bien, hasta ahí el punto isoeléctrico y seguimos. Lo siguiente, por favor. Así es. A ver si te acuerdas. Cuando digo ácido aspartico, tiene un carboxilo en el carbono alfa y un carboxilo en el resto. Claro, cuando digo la lisina, un amino del carbono alfa y un amino del resto. Ese es el pK del resto. Pero que tengan que dar, porque tengan que dar. ¿Bien? Bueno, esos conceptos ya lo hemos dado, ¿no? Que es una solución del punto que el punto se le agrega ácido clorhídrico. En realidad, pues el 50% de las moléculas se encuentran en forma de catión, y lo que hemos hecho en la deducción acá, el 50% en la forma de su interior. Este pH es el pK1 con respecto al carboxilo. Si a la solución del punto isoeléctrico se le agrega ahora a hidróxido de sodio, ya no ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, a un pH determinado, el 50% se encuentra en forma de anión, carga negativa, y el resto como su interior. Este pH es el pK2 con respecto al grupo amino. A pH fisiológico, otro dato que te he dado ahí, que consideramos 7,4, tanto el carboxilo como el amino están completamente ionizados. ¿Cómo se llama eso? Ion tipo LAB. También se le llama interior. Recuerda que te dije que entre pH 4 y pH 9 se encuentra como ion dipolar, ¿no? Donde a pH fisiológico, ¿no?, que se encuentra como ion dipolar. ¿Eso es importante? Sí, para que los aminoácidos se mantengan en solución. ¿Qué pasaría si tuviera su punto isoeléctrico? Precipitaría, no sería compatible con la vida, que los aminoácidos estén precipitando en el suelo, por decir así, ¿no es cierto? No sería compatible con la vida. La siguiente. En los aminoácidos con resto neutro, ¿de quién estoy hablando? Alanina, leucina, isoleucina. Ajá, ya te acordás. Es el cambio del pH fisiológico. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cristalizan? Pero no cristalizan por la distribución ordenada de cargas comportándose como dipolos, que le hemos llamado ion dipolar. De tal manera que no hay una precipitación, eso es importantísimo. Pero en el caso de la cistina, míralo con cuidado. La cistina resulta en la reunión de dos aminoácidos. ¿Cuáles son? Cisteína con cisteína. Se forma un puente de unión o puente de disulfuro. Se forma la cistina. La cistina origina cristales por lo que forma parte de los cálculos renales. Entonces las piedritas, pues, que molestan tanto contienen cistina porque tiende a precipitar con una facilidad, ¿no? Es un dato que te doy ahí por si acaso. El cálculo renal contiene cierta cantidad de cistina, por la razón que sí tiende a precipitar, formando los cálculos renales como constante. La siguiente. A ver, analízalo con cuidado eso. Hemos hablado de aminoácidos y los extrapolamos a proteínas. Entonces, en las proteínas hay un punto isoeléctrico, por supuesto que sí. Hay un punto isoeléctrico. Donde la molécula pierde solubilidad. O sea, si pierde solubilidad, quiere decir que va a precipitar. Y no se moviliza, claro, en un campo eléctrico porque no tiene carga neta. Entonces, experimentalmente sería la pregunta. Experimentalmente, ¿puedo calcular el punto isoeléctrico de una proteína como la caseína? ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Ok.
¿qué? Diferentes pH. La solución de proteína estará limpia y clara en los extremos donde el pH o es muy ácido o es lo contrario, básico alcalino. Pero no es limpio, claro y transparente en aquel tubo donde está cerca del punto isólico. Y seguramente que si tengo el cuidado podría llegar a determinar con mayor exactitud en el tubo tal el punto isólico. En el tubo donde han precipitado las proteínas, ese sería su punto isólico de dicha proteína. O sea, experimentalmente, ¿puedo determinar el punto isólico de una proteína? Sí, me acerco bastante al punto isólico. Ahora, obviamente que acá no hay pKs que considerar porque un montón de aminoácidos, ¿no es cierto? Pero yo he puesto la relación abajo para que tú lo analices con cuidado. Mira con cuidado lo que cuesta eso. La sumatoria de enzima. Bueno, la sumatoria de 500, la pregunta sería, oye, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es de 500 polares? ¿Tienen carga? Ósea. Sumatoria de glutamato y aspartato. ¿Carga? Bien. Entonces ahí te pongo una relación para que tú lo analices con cuidado. Estoy hablando de una proteína donde existen muchos aminoácidos, entre ellos hay lisinas, entre ellos hay quinina, entre ellos hay glutamato. Muchos aminoácidos, ¿no es cierto? Pero la sumatoria de ellas me da una relación importante que considerar. Si es mayor que la unidad o si es menor que la unidad. Si es mayor que la unidad, entonces la proteína la considero como base, carga positiva. Si es menor que la unidad, la proteína la considero como ácido, carga negativa. Entonces, si una proteína tiene carga positiva, se orienta en un campo eléctrico hacia el polo negativo. Y al revés, si tiene carga negativa, se orienta hacia el polo positivo. Punto isólico de una proteína también es importante tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. He puesto este punto, después del punto isólico, algunas reacciones para irlas mencionando, que lo voy a necesitar en proteínas más que en aminoácidos, ¿no? Reacciones químicas para identificar los aminoácidos, uno de ellos es la anhidrina, el nombre químico ahí lo tienes, el hidrato de tricetohidrindeno. Esto en realidad, en una reacción en caliente, tiende a descomponer el aminoácido, no descompone el aminoácido. ¿En qué lo descompone? A ver si lo analizas con cuidado. RCHO, ¿qué cosa es una aldeída? ¿No? NH3, amoníaco. CO2, bueno, el carbono. ¿Qué es que el aminoácido se descompone de esa manera? ¿No? Al descomponerse, entonces te va a quedar una hidratina que conjuntamente con el amoníaco y un poquito más de anhidrina te da un complejo coloriado que puede ser determinado por cromatografía con bastante facilidad. Entonces te da un color azul que absorbe a 540 nanómetros de un espectrofotómetro. Pero es un pico de absorción a 540 nanómetros. Entonces, la anhidrina entonces es un reactivo para identificar la presencia de aminoácidos. Se produce toda una oxidación completa, el aminoácido se descompone en ¿qué? El amoníaco, CO2, proteína correspondiente, anhidrina. La siguiente, creo que hay un gemita de anhidrina, por favor, si fueran tan amables. A ver. Ahí. Esa es la anhidrina, es un aminoácido como la alanina. Ahí está la descomposición, que queda el amoníaco, y con otra anhidrina te da un complejo coloreado. Ahí está el complejo coloreado. Te da un complejo coloreado. Ahí está la hidraltina, observa con cuidado. El amoníaco sirve para unir las dos moléculas, la hidraltina y otra molécula de anhidrina, y te da un complejo coloreado. Sirve para identificar entonces la presencia de anhidrina. En cromatografía nos ayuda mucho la anhidrina. Hemos corrido nosotros una cromatografía de papel, por ejemplo. ¿Cómo identificamos aminoácidos con la anhidrina? Lo ponemos a secar al horno y salen unas manchas que lo puede identificar completamente. Aquí se ve esas manchas al complejo coloreado que acaba de formar. Entonces el aminoácido va a ser oxidado, originándose CO2 amoníaco y la medida correspondiente.
El amoníaco tiende a asociarse con la anhidrina nueva y la hidratina que ha quedado formando un complejo. ¿Ya? ¿Está bien así? Regresamos, por favor. El otro que yo necesito es el reactivo de sangre. Lo necesito para las proteínas, ¿ya? Desde ahora le doy el nombre. Reactivo de Sanger, el recuerdo que lo descubrió. El reactivo es el flúor y nitrobenceno. Entonces, ese flúor y nitrobenceno se asocia con el grupo amino del aminoácido, formando un derivado que puede ser determinado por cromatografía. Entonces se identifica el aminoácido que tiene el mismo corrido cromatográfico que un patrón, que un estándar. El reactivo de Sanger también se utiliza para determinar la estructura primaria de una proteína, para determinar la secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿No? Reactivo de Sanger. La siguiente. Y ahí tienes otro reactivo que lo voy a necesitar bastante. El reactivo de Hetman. El fenildiisotiocianato. Origina un feniltiohidrantónico. Luego se produce una ciclación, o sea, la molécula se cicla, se separa, si fuera una proteína, forma un derivado que es determinado por cromatografía. También lo van a necesitar para la determinación de la estructura primaria de una proteína. Entonces, este reactivo se asocia a cada aminoácido, dando un derivado característico y reconocido por cromatografía. El reactivo de Hetman es el que más se utiliza para determinar la estructura primaria de una proteína, es decir, para determinar la secuencia de aminoácidos. Se llama reactivo de Hetman. Es el que más se utiliza, más que el reactivo de Sanger, es más útil todavía. Fenildiisotiocianato. Cloruro de alcilo, el aminoácido da una sulfonamida altamente fluorescente para ser determinado con facilidad con el equipo necesario. Cloruro de alcilo. Por último, te menciono la base de Schiff. La base de Schiff, el grupo amino reacciona con una aldeída, formándose esta estructura conocida precisamente como base de Schiff. Lo vamos a necesitar cuando hablemos de la transaminación y la acción de las transaminasas. Las enzimas transaminasas son aquellas enzimas que tienen la propiedad de transferir, para la redundancia, el grupo amino a un cetobase para formar un nuevo aminoácido. En esa reacción se forma una base de Schiff muy importante porque va a una reacción del amino con el aldehído. La base de Schiff entonces es muy útil para reconocer el mecanismo de acción de unas enzimas que se llaman las transaminasas o aminotransferasas. Son enzimas de gran importancia para poder transferir el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido y formar un nuevo aminoácido. En su seminario, que ustedes van a tener dentro de poco, porque el tiempo pasa bien rápido, ya otra semana van a conocer su protocolo de práctica, ya van a establecer el mecanismo para el seminario, van a tener que realizar enzimología clínica, y en la enzimología clínica no se olviden de realizar las transaminasas de gran importancia para problemas de corazón, por ejemplo, o problemas hepáticos, ¿no? Para características de las enzimas llamadas transaminasas, que forman una base de Schiff. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahí? ¿Alguna consulta de lo que hemos avanzado? ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Algo que ya marcado y no entiendo? Bien, la siguiente entonces. Bueno, yo creo que acá el grupo TIO lo conoce, pertenece a la cisteína. Reacciones de los grupos R puesto ahí, ¿no? Los grupos TIO de la cisteína con transaiones mensajes que forman los mercados. Entonces, este grupo sulfhidrico que forma parte de la proteína por un mecanismo
de oxidación pierde su hidrógeno y se forma un mercapto. Eso lo vas a necesitar bastante cuando hables de enzimas. ¿Cómo se puede inactivar las enzimas cuando se forman los mercáptidos? Cuando el centro activo contiene grupos sulfídricos que forman mercáptidos con iones metálicos. Peligrosísimo mucho de vosotros. Entonces, los iones metálicos inactivan enzimas en cuyo centro activo tienen el grupo sulfídrico. ¿Lo subrayamos eso? Claro que sí. Porque es importante para las enzimas. Cada temita que estamos haciendo va a servir para entenderlo posteriormente algunos conceptos más. ¿Ya? Bien, jóvenes, acá llegamos. Si quieren alguna pregunta, tenemos 2 minutos 30 segundos. Pregunten, por favor. Con toda comodidad. Punto y silencio está claro, ¿no? Ya, entonces, mañana continuamos con la clase. ¿Sí? ¿Cómo? Gracias.